qué significa la crianza en tiempos de cuarentena, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos. Entonces, bueno, muchos de ustedes se postularon al taller de disciplina positiva, que por una razón metodológica no podemos admitirlos a todos. Es un grupo mucho más pequeño y decidimos abrir este espacio de compartir para, bueno, que tengamos la oportunidad, bueno, de hablar de algunos temas que también se tocan en los talleres de disciplina positiva. Yo le quiero dar la palabra a Abel Saraiva, que es psicólogo, psicoanalista, es el coordinador adjunto de SECODAP, para que nos pueda dar unas bienvenidas, bueno, y nos ayude a servir la mesa en este espacio que va a durar 1 hora y que Abel nos ayude un poco a recordar las pautas para el taller. Bueno, gracias Carlos. Para nosotros en SECODAP, como bien lo decía Carlos, es un privilegio poder contar con ustedes y sobre todo contar con ustedes en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo y que en medio de todas las obligaciones que sabemos que cada uno tiene, pues ustedes hayan podido disponer del tiempo de conectarse a pensar un tema tan robusto, tan complejo como puede ser la crianza. Entonces, bueno, de parte nuestra, muy agradecidos por contar con su presencia y un poco la dinámica que vamos a tener el día de hoy va a funcionar de la siguiente manera. Como bien Carlos anunciaba, vamos a estar haciendo este espacio. Carlos Trapani va a estar, y en mi caso también acompañándoles junto a otras personas. También está Vanessa Moreno del equipo de SECODAP. Y la idea es que nosotros vamos a estar intercambiando algunas perspectivas sobre lo que tiene que ver con el tema de disciplina positiva y vamos a dar algunos espacios para tener intercambio. Estamos muy atentos a las participaciones a través del chat, donde ustedes van a poder estar comentando, preguntando, haciendo planteamientos que nosotros vamos a rescatar para enriquecer esta conversación. La idea es que sea eso, una conversación. No podemos abrir luego el micrófono para todos porque por razones de tiempo se nos va a hacer extremadamente complejo, pero sí va a ser muy importante contar con los comentarios que ustedes van a estar formulando a través de ese espacio del chat. Para quienes no tengan presente cómo se gestiona esa dinámica del chat, donde está la ventana de los participantes, muy cerca van a tener la opción de una ventana que dice chatear. Allí ustedes van a poder hacernos comentarios, van a poder hacer las preguntas que nosotros pues con muchísimo gusto vamos a estar escuchando y van a ver que las vamos a incorporar. Ahora bien, efectivamente estamos atravesando por un momento inédito, al menos en el último tramo de la humanidad. Habría que remontarse prácticamente un siglo atrás para encontrar algo parecido a esto en términos de pandemia, pero además en un contexto muy distinto al que la humanidad había vivido antes. Y en este escenario donde no solo en Venezuela, sino en distintas partes del mundo, pues los papás, las mamás están atravesando serias dificultades para gestionar su cotidianidad, pues en medio de esa realidad estamos nosotros también pensando cómo podemos llevar a cabo un proceso de crianza, un proceso de convivencia en familia que pueda ser sin violencia. Y además, si nos atrevemos un poquito a más, pensando cómo estos espacios de la crianza, de la convivencia, pueden ser espacios que no solo no sucedan con violencia, sino que además nos planteen el reto de hacer un desarrollo donde exista, pues, una apuesta en favor del desarrollo de la niñez. Entonces, bien, ¿cómo hacemos esto posible, no? O sea, ¿desde dónde partimos? Bueno, nosotros partimos desde un contexto que es el de nuestra propia experiencia. Cuando hacemos este tipo de actividades, uno de los planteamientos fundamentales que hacemos es que detrás de cada historia de un niño hay un adulto significativo. Hay una historia que involucra a un otro y por lo general, nosotros nos vamos a ver enfrentados con una manera en que nos criaron y nos enseñaron que la vida era cierta y era correcta. Y yo les voy a hacer una pequeña prueba y además esto va a ser el mejor test para nosotros comprobar si ustedes están activos por ese chat donde estamos conversando. Yo les voy a dar un enunciado cortito
y ustedes van a responder a ver si saben la respuesta correcta. Nosotros crecimos en una sociedad donde habían algunos mensajes como el siguiente, y muy atentos porque es el que espero respuesta. Había una canción que decía, quien te hace llorar es, y esta es la respuesta que voy a estar esperando en el chat. Probablemente ustedes la han escuchado, y si no la escucharon ustedes directamente, la escucharon sus padres. Por acá colocan, quien te ama. Fíjense, es impresionante porque, mira, aquí es quien te ama, todos lo van colocando, porque además esta canción, cuando aparece, la gente la canta a pecho abierto, ¿no? Es quien te ama, es como una cosa, bueno, pues muy rotunda. Y fíjense que ya nosotros crecimos en un contexto donde se nos enseña que las personas que te aman también pueden causarte dolor, también pueden causarte malestar, pueden causarte incomodidad. Y lo hacen efectivamente sobre la base del amor. Entonces, bajo esa premisa, nosotros no solo permitimos en la dinámica de pareja, en la dinámica cotidiana, excesos, situaciones que no nos hacen bien, sino que además trasladamos estos mismos principios a la crianza. Creemos en muchas ocasiones que una nalgada a tiempo es capaz de hacer muchas cosas, y de hecho voy a volverles a hacer el mismo planteamiento. Si yo les digo a ustedes y los invito a participar por el chat, y yo voy a ir rescatando esas intervenciones que ustedes nos van haciendo, una nalgada a tiempo, 3 puntos suspensivos. Por acá dicen, no hace daño. ¿Qué otra opinión le merece esa frase que está allí? Porque dicen, bueno, frente a este problema, una nalgada a tiempo, ¿qué efectos genera? Los invito a escribir por el chat. Por acá, como les repito, nos anunciaban que no hace daño. Y habría que preguntarnos si esto efectivamente es así. Una nalgada a tiempo, por acá nos comentan, es necesaria, hace bien, evita problemas futuros. Fíjense qué importante, porque pareciera, desde esta misma lógica, que nosotros, fíjate, es correctivo, añaden por acá, que si nosotros introducimos ese elemento de la nalgada, del dolor, del malestar, nosotros vamos a estar evitando daños futuros. Nosotros, si hacemos este mal hoy, vamos a poder evitar males futuros. Ahora, fíjense que aquí lo dicen, una nalgada a tiempo evita peores problemas, y así nos criaron, y no estoy de acuerdo. Ahora, voy a aprovechar ese planteamiento, porque efectivamente nos dicen, la cultura nos dice, que si nosotros actuamos de manera contundente, de manera inmediata, de manera rápida, nosotros vamos a resolver un montón de problemas de la crianza para el futuro. Ahora bien, cuando se nos dice ese mensaje que está inspirado en la misma lógica de que quien te hace llorar es quien te ama, queda por debajo de la mesa cómo nos impacta en nuestra vida que nuestras primeras relaciones de afecto, que nuestras primeras relaciones de amor sean relaciones basadas en la violencia. Fíjate, acá comentan, por ejemplo, dicen, a mí me critican porque no le pego a mis hijos. Por acá dicen también, a mí me dieron y aquí estoy. Porque además, fíjense la confusión tan grande que se presenta dentro de nuestra historia de vida. Y es que se plantea la idea de que, como a mí me dieron una nalgada a tiempo y yo soy una buena persona, entonces, en consecuencia, yo soy una buena persona porque me dieron una nalgada a tiempo. Sin embargo, y acá es donde yo quiero hacer un énfasis bien importante, nosotros miren lo que le atribuimos de peso al dolor. Nosotros no nos damos cuenta de que somos unas buenas personas porque hubo momentos significativos, porque hubo momentos de amor, de afecto, de cariño, sino que nosotros asumimos que somos buenas personas porque nos pegaron, porque nos dieron una nalgada a tiempo. Entonces, ya entrada esto tiene que llamarnos a la reflexión, porque muchas veces nosotros, para tratar de proteger a esas personas que son importantes en nuestra vida, tratamos de decir, no, mira, la nalgada fue necesaria. Por acá comentan, muchos pacientes me dicen, a mí me pegaron y no soy un delincuente, entonces normalizamos el maltrato. Efectivamente, hay mucho de esto. Ahora, ¿qué ocurre? Porque esto nos pone una diatriba muy importante como papás, como mamás, dentro de este contexto, y es pensar que
Si entonces la nalgada a tiempo no era la solución, quiere decir que mis papás lo hicieron mal conmigo. Y si lo hicieron mal conmigo, entonces no solo lo hicieron mal conmigo, sino que además ellos pudieron haber sido malas personas. Ahora, nadie quiere pensar que sus padres han sido malas personas, que sus padres han actuado de manera incorrecta. Y sin embargo, lo que nosotros tendríamos que decir allí como una regla general es que para la mayoría de las historias, para la mayoría de los casos, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron. Ahora bien, más allá de lo que nuestros padres han hecho con nosotros y que forma parte de nuestra historia, hay un llamado fundamental. Y ese llamado fundamental es a pensar cómo si nosotros hoy estamos hablando de 24 de abril de 2020, sabemos que la violencia contra los niños en la crianza no es eficaz. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si en este momento nosotros nos preguntamos cómo es posible criar a nuestros hijos sin violencia, ¿verdad? Pero tampoco pretendiendo que nuestros hijos hagan lo que les provoque. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nosotros podemos plantearnos alguna alternativa distinta? Porque lo que sí tenemos como responsabilidad es que si hoy en día sabemos que la violencia no surte efectos positivos, entonces nosotros no podemos hacernos los locos y pensar que entonces pegar a nuestros hijos va a surtir algún efecto positivo. Si sabemos que no funciona, tenemos también el deber de ubicar alternativas diferentes. Ahora bien, y yo voy a aprovechar esta introducción que he hecho para invitar en este momento a la reflexión. Y quiero hacerle la pregunta y rebotarle la pregunta a Carlos Trapani. Si nosotros no pegamos a nuestros hijos, ¿con qué herramientas contamos para orientar ese proceso? ¿Cómo podemos hacer si nosotros nos dicen que ya la nalgada que conocíamos no es la mejor alternativa? ¿Será que hay otras opciones? Y eso se lo pregunto a Carlos Trapani para que podamos iniciar este diálogo que nos va a permitir enriquecer esta discusión de sensibilización sobre disciplina positiva. Entonces, Carlos, ¿qué tendrías tú que agregar ante un planteamiento como ese que yo te estoy realizando? Bueno, la primera reflexión es que no hay violencias buenas y violencias malas. Hay violencias que se permiten y otras que no se permiten. Cualquier comportamiento que atente contra nuestra dignidad, contra nuestra integridad, contra nuestro bienestar, debe ser condenado. Y eso exige un reto de ir contra cultura, porque la cultura dice, bueno, la nalgada a tiempo, evita males mayores, a veces es necesario, a veces se justifica. Y yo creo que hay una premisa fundamental, que el niño tiene derecho a que lo traten con respeto. Y el niño tiene derecho a que nadie los golpee, a que nadie los ofenda, a que nadie los humille, porque el niño va a aprender del comportamiento y del modelaje de los adultos. Entonces, si el modelaje del adulto parte de una actitud violenta, de una actitud despectiva, de una actitud agresiva, esa va a ser la forma de relación. Porque el niño va a entender, para que una persona me demuestre cariño, para que una persona me demuestre preocupación, para que demuestre interés, me tiene que golpear. Bueno, esa es la forma válida y es la única forma que tenemos para poder relacionarnos con los demás. Entonces, es como que la primera apreciación. Y hay un mensaje clave que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, es que hay que tratar a los niños como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. Entonces, si a nosotros no nos gusta que nos griten, no le gritemos a los niños. Si no nos gusta que nos golpeen, no golpeen a los niños. Ahora, ¿cómo logramos esto? Porque en un contexto de aislamiento social como el que tenemos, en un contexto de pandemia, donde muchas veces la rabia está presente, la frustración está presente, la incertidumbre está presente, tareas escolares está presente, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Y yo creo que básicamente parte de una pregunta es poder identificar cómo nos sentimos nosotros como adultos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y si nosotros estamos alterados, estresados, tristes, confundidos, abrumados, ese va a ser el marcador de nuestro comportamiento. Entonces, eso yo creo que es importante, nosotros tener el tiempo, el espacio, la oportunidad y sobre todo la humildad de poder decir, estoy mal, estoy triste, necesito ayuda. Y en esa medida,
nosotros podemos buscar herramientas, soporte, acompañamiento que nos permita sobrellevar una situación que es difícil. Entonces tenemos que desmitificar ese rol de supermamá o ese rol de superpapá, porque los padres no tienen superpoderes, son tan humanos como cualquier otra persona y son tan humanos como los niños. Entonces primero es conectarnos con nuestras propias emociones, cómo nos sentimos, cómo estamos y sobre todo conectarnos con nuestra historia, qué nos dejaron nuestros padres, cuáles fueron nuestras pautas de crianza que dejaron nuestros padres. Entonces entender que ahí hay una discusión sobre todo con papás. Si yo les preguntara al grupo, ¿el maltrato es permitido? ¿El maltrato es válido? ¿El maltrato lo podemos utilizar? Pero muchos padres van a decir que no, porque el maltrato se condena, se rechaza, porque es una forma de violencia. Y además en Venezuela constituye un delito, y al ser un delito tiene un conjunto de sanciones y consecuencias, y socialmente está mal visto. Ah, pero si yo les preguntara, ustedes le gritan, ustedes le dan un jalón de pelo, el jalón de las patillas, lo insultan. Entonces, bueno, ahí hay cualquier cantidad de expresiones violentas que configuran castigos físicos, que marcan, sobre todo en contextos de estrés, la relación con los niños. Sé que es un castigo físico, es una agresión, es el uso intencional de la fuerza. Le pego porque yo tengo esa herramienta y yo tomo esa herramienta para corregir, controlar o cambiar el comportamiento de un niño. ¿A través de qué? Bueno, son diversos los mecanismos. Jalones de cabello, pellizco, sacudones, empujones o cualquier acto que causa dolor, pero no deja lesiones ni heridas evidentes. Porque es distinto que yo pellizque a un niño a que yo agarre un vaso y se lo rompa en la cabeza. Si producto de esa agresión, que es una acción violenta, hay una lesión, y lesión entiéndase hemorragias, hematomas, dislocaciones, quemaduras, evidentemente eso deja de ser un castigo físico y pasa a ser un maltrato. Y en algunos supuestos, un trato cruel. ¿Cuál es la dificultad? Que la línea divisoria entre el castigo físico y el maltrato es casi imperceptible. Entonces, muchas situaciones de maltrato ocurren como una extensión de acciones disciplinarias. Se nos va la mano. Ese es el problema, que se nos va la mano. Entonces, cuando nosotros nos pegaron, cuando éramos niños, nadie decía, bueno, te voy a pegar pasito, te voy a pegar suavecito, 1 o 2 golpes, no más de eso. El papá o la mamá pega, agrede como venga. Y si el contexto está caldeado, bueno, la agresión se nos puede ir de las manos, se nos puede ir de control. Entonces, esa forma de agresión es muy importante que la tengamos en cuenta para hacerla consciente. Y eso implica ir contra cultura. Y hay otra variante que a veces es más difícil de poder identificar, que es el castigo humillante, que es una agresión que realiza cualquier persona, mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos mayores, que busca un trato ofensivo, denigrante, estigmatizador, ridiculizador. Eso incluye el desprecio, la ofensa, comparaciones destructivas, que cualquier acto que amenace la estabilidad emocional del niño. Es, por ejemplo, decir, tú no sirves para nada, tú eres una porquería, tú eres inútil, o lo comparamos con papá o lo comparamos con mamá. Que esas son agresiones a veces muy difíciles de medir porque no la podemos ver, pero el impacto psicológico, el impacto en el bienestar es determinante. Ahora, frente a estos contextos en cuarentena, ¿qué hacer? Ojo, y yo no es que sea la meca de la paternidad y que me la sé toda. Yo también como padre cometo incoherencias, cometo equivocaciones, a veces, bueno, no sé qué hacer y eso es normal. Y mucho de lo que yo siento, lo sienten otras personas. Entonces yo creo que eso es válido reconocer, sobre todo cómo nos sentimos como padres. Y para que esas emociones negativas que genera la paternidad puedan, las emociones positivas que comprende la paternidad, como el amor, el compromiso, permita controlar las emociones negativas que vienen hacia la rabia, hacia la frustración, hacia la tristeza, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? En Secodat hemos promovido mucho un modelo que se llama disciplina positiva, que es un modelo que, si bien es cierto, es una estrategia, no constituye la única estrategia. Una de las ventajas que tiene el modelo de disciplina positiva es que apuesta al desarrollo, apuesta al autocontrol, apuesta hacia la autorregulación del niño. Es decir, cómo nosotros generamos condiciones, oportunidades, relaciones y vínculos que faciliten un comportamiento en un plano de igualdad y de respeto del niño hacia el adulto, pero sobre todo del adulto hacia el niño.
Fíjense que el modelo, si nosotros siempre lo comparamos con una casa, supongamos que nosotros tenemos que construir la casa de nuestros sueños, esa casa ideal. Para construir una casa de nuestros sueños necesitamos unos planos que me establezcan los metros cuadrados, cuántos cuartos, cuántas habitaciones, el metraje del retiro de frente, el retiro lateral. Necesitamos unos planos para saber cuál es el sueño de la casa que nosotros tenemos. Después que tenemos los planos, necesitamos un conjunto de materiales, cemento, cabillas, y eso existe en Venezuela, a pesar de que no se consigue, pero en un momento el cemento existió. Alambre, esclavos, necesitamos un conjunto de herramientas. También necesitamos materiales, herramientas que nos permitan, en función de esos planos, construir esa casa de los sueños. Ahora bien, en la construcción de esa casa podemos tener dificultades. Tenemos dificultades en una pared, quedó desnivelada, problemas en las tuberías. Entonces tenemos que recurrir a nuestros planos y reutilizar las herramientas y los materiales para poder tener la casa de nuestros sueños. Este símil que yo estoy presentando, apliquémoslos a la crianza. ¿Cuáles serían estos planos de la casa? ¿Cuáles serían esa proyección que nosotros estamos haciendo? Bueno, desde el modelo de disciplina positiva, nosotros apostamos que son objetivos a largo plazo. Es el proyecto de vida que nosotros dibujamos en relación a los niños. Y ahí, para poder identificar estos objetivos a largo plazo, hay dos preguntas que son claves que nos tenemos que hacer. ¿Qué clase de niño quiero que sea mi hijo en 20, 30 años? ¿Y qué tipo de relación quiero yo tener en 20, 30 años? Probablemente si hacemos la pregunta abierta van a decir, bueno, que yo creo que mi hijo sea responsable, sea honesto, sea buen ciudadano, sea solidario, sea amoroso. Esa es la clase de persona. Y yo quiero que me recuerde con cariño, con respeto, como apoyo, como un referente. Entonces ese es el tipo de relación. Entonces, ¿cuál es el reto? Que mis métodos en la crianza tienen que ir en sintonía con lo que yo quiero lograr. Si yo quiero que mi hijo sea respetuoso, tengo que en lo concreto materializar qué es el respeto. Si yo quiero que sea responsable, tengo yo que materializar cuál es el respeto. ¿Y cuál es el reto? Las dificultades que tienen los padres, sobre todo en este contexto tan difícil, es que a veces somos profundamente incoherentes. Queremos que el niño sea ordenado y nosotros somos desordenados. Queremos que el niño no grite y nosotros gritamos. Queremos que el niño se comporte de determinada manera y nuestro comportamiento expresa todo lo contrario. Y hay que tener en cuenta que el niño va a aprender mucho más con nuestro comportamiento frente a cualquier sermón, charla o discurso que le queramos dar. Eso tiene que haber una coherencia entre mis métodos y lo que yo quiero lograr. Y yo a veces invito a que los padres hagan este ejercicio, que piensen qué clase de relación y qué clase de niños quieren tener. Y lo puedan dibujar y lo puedan escribir para que nunca lo olvidemos. Y en aquellos momentos que como papá tenemos dificultades, tenemos problemas, poder hacer un alto y decir, ya va, lo que yo estoy haciendo apunta a ese sueño que yo estoy trabajando. Y en función a eso poder hacer los correctivos. Y hay dos herramientas. Si yo identifico claro los objetivos, bueno, ¿cómo lo hago? Hay dos herramientas fundamentales que te habla y te apunta hacia la calidez. La calidez lo que significa es el vínculo. Es que el niño se sienta seguro, se sienta comprendido, se sienta escuchado, se sienta amado, se sienta valorado. Y fíjense que calidez va más allá de que lo abrazan y lo besen. Calidez implica un fortalecimiento del vínculo con el niño. Es ofrecer seguridad. Es que el niño, a pesar de las dificultades que pueda tener, papá y mamá siempre van a estar ahí para juntos poder resolver los problemas. Es que se sienta seguro, es que se sienta escuchado, es resolver problemas con los niños. Eso implica la calidez. ¿Cómo damos calidez en este contexto? Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen. Leer cuentos, canciones, escuchar los puntos de vista, darle nuestro punto de vista sobre determinada situación, ayudarlos en momentos difíciles, poder expresar cuando tenemos miedo, cuando tenemos alegría. Y en ese sentido, bueno, vamos dándole cuerpo y dándole contenido a lo que implica la calidez. La calidez no es malcriar, y ahí hay que ser muy categórico, porque muchas veces pensamos que mientras más cariñoso soy, más malcriado se pone. No, la calidez es lo que implica brindar espacios de seguridad. Esa es una herramienta que es fundamental. Entonces, ahí la invitación que les podemos dejar es que ustedes piensen cuáles son las formas que ustedes implementan para dar calidez. Y en función a esa calidez que ustedes dan a los niños, si esa genera o proporciona o facilita un espacio para que ellos se sientan seguros. Y la otra herramienta que aplica el modelo se llama estructura. Significa información. Lo que el niño aprende hoy y lo que puede llegar a aprender con información. Es tener pautas claras de comportamiento.
No estamos diciendo que no haya normas, porque existen normas. Hay normas sociales, normas culturales, normas religiosas, normas jurídicas. Existen normas. Y muchas veces nuestros comportamientos se deben adaptar en función a una norma. Pero yo creo que el reto en la crianza no se trata de imponer la norma por la fuerza, sino yo tener suficiente información para yo asimilar de que esa pauta de comportamiento me beneficia, me protege y es útil y pertinente. Porque nosotros venimos de una cultura de crianza donde los papás con la mirada tranquilizaban. Yo le decía a mi mamá que era medusa. Mi mamá dice que no la ponga de ejemplo, pero bueno, no hay de otra. Mi mamá decía que mi mamá cuando me miraba era como medusa que generaba el efecto de la piedra. Pero algo así pasaba. Entonces tú utilizas con los niños hoy el método de la medusa, ellos lo que te va es a revirar. O sea, si tú qué me ves, yo qué te hice. Entonces vean que los niños de hoy son totalmente distintos a cuando nosotros fuimos niños. Los niños están viviendo un contexto muy difícil. Fíjense, nosotros si echamos 3 años para atrás, nosotros venimos de unas protestas que duraron 3, 4 meses. Después del año siguiente venimos de un apagón que duró 3, 4 meses. Y ahora estamos en la pandemia. Entonces, evidentemente, estos niños están sufriendo un contexto que es bien adverso. Ellos han incorporado en su discurso palabras que probablemente nosotros cuando éramos niños no conocíamos. Desabastecimiento, escasez, bachaqueo, bueno, y cualquier cantidad de palabras, violencia. Entonces, el niño requiere información, pero buena información, adaptada a la edad. Porque no podemos pretender a un niño en edad preescolar darle toda la información como si fuese un adolescente. A un adolescente hablarle como si fuera un niño en edad preescolar. La edad es un marcador en función a qué tanta información yo le puedo dar. Y creo que hay 2 criterios que al menos a mí me han funcionado. Es que uno puede dar información en base a 2 parámetros. Lo que el niño quiere saber y lo que el niño necesita saber. Y en función a eso yo logro dar información. Y en algún momento, cuando el niño me pide alguna información y yo no sé qué responder, tener como que la suficiente honestidad de decirle, mira, no lo sé responder. Y juntos buscar apoyo para poder responder esas preguntas. Pero la información es importante. Normas claras, modelaje claro. Nosotros ayudar a comprender esa pauta de comportamiento y resolver conflictos con los niños. Entonces, fíjense que tenemos como en la construcción de nuestra casa, tenemos los planos, tenemos los objetivos a largo plazo y tenemos 2 herramientas. Calidez y estructura. Porque les comento que siempre va a haber problemas. Les comento que las familias siempre tienen dificultades. Siempre va a haber conflicto. El conflicto no es malo per se. Lo que es malo es la violencia para dirimir un conflicto. La mejor familia no es la que no tiene conflicto. La mejor familia puede ser aquella que lo logre identificar y abordar a tiempo con calidad. Pero hay conflicto porque somos distintos, pensamos distintos, tenemos distintas percepciones y en función a eso nace el conflicto. Lo que yo no puedo en función al conflicto, violentar a otros. Ni violentar a los niños, ni violentar al adulto. Entonces ahí yo creo que es clave poder entender cada etapa evolutiva de los niños y los adolescentes y en función a eso cuáles son los énfasis. Porque probablemente he visto muchas mamás de niños de edad preescolar, de maternal, probablemente ese niño de edad de 0 a 6 meses, lo único que necesita es apego, es que lo puedan cargar, es que lo puedan abrazar, es el aferramiento, es el contacto piel a piel. Y eso es una forma de dar calidez. El niño de 0 a 6 meses no conoce la estructura, porque no está oralizado en el lenguaje. Es un concepto que se incorpora y progresivamente vamos transmitiendo información. Un niño en edad escolar, bueno, probablemente tenemos que trabajar la independencia, que el chamo se sepa abotonar la camisa, amarrar los zapatos, bañarse solo, resolución de conflictos, manejo de las emociones, ponerle nombre a las emociones y poder entender que la emoción se conecta siempre con nuestro comportamiento y es un marcador. El adolescente, bueno, el adolescente probablemente lo que hay que hacer énfasis es en la confianza en sí mismo y sobre todo tener identidad. El adolescente en esa fase final de la vida adulta, para la vida adulta, que se pregunta, bueno, ¿qué soy yo? Yo quiero pertenecer a un grupo social. Y con el adolescente pasa algo interesante, el adolescente empieza a tener juicios propios, puntos de vista que son propios. Y el conflicto se incrementa cuando los puntos de vista del adolescente difieren con el punto de vista del adulto. Y ahí hay un desencadenamiento de conflictos. ¿Cuál es el reto? Hacer pausas. ¿Cuál es el reto? Poder tratar a los niños y a los adolescentes como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. ¿Cuál es el reto? Poder pedir ayuda a tiempo y poder saber
con suficiente sinceridad, decir, no puedo, no sé, me sobrepasó. Y sobre todo en este momento tan difícil, poder entender que nos toca como papás convertir un momento difícil en un momento educable. Creo que tenemos una oportunidad de oro para enseñar a los niños qué es la solidaridad, qué es lo que implica cuidarme yo para cuidar a otros, qué es lo que significa la salud, qué es lo que significa el trabajo en la familia, qué es lo que significa el ahorro. Entonces tenemos unas oportunidades valiosísimas que muy probablemente nosotros no tuvimos en nuestra infancia. Ya yo con esto quiero cerrar para que Abel me ayude a precisar algunos temas, bueno, que ella haya dejado por fuera, y bueno, y Abel con su experiencia en el servicio de atención psicológica pueda complementar. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que Carlos, como lo escuchaban, hacía un excelente dibujo de un poco lo que es la ruta de disciplina positiva, que no es una panacea en términos de una receta mágica. Ustedes seguramente recordarán a alguna gente que hablaba de un manto sagrado y algunas soluciones milagrosas, o es el mismo esquema también que nosotros hemos muchas veces visto y quienes nos ha Abel, el ejemplo tocado. del sartén. Claro, voy. Fíjense, quienes nos ha tocado combatir con el peso en algún momento de nuestra vida, hemos entendido que no hay una respuesta mágica para dejar de ser gordo. Uno no deja de ser gordo de un día para otro, ¿verdad? Porque, y quienes están acá, estoy seguro que más de alguno habrá hecho múltiples dietas y se habrán dado cuenta de que mientras más milagrosa es la dieta, más estrepitosa es la caída, porque efectivamente en esto no hay soluciones mágicas. Y yo les voy a contar, efectivamente Carlos me pide que tome un ejemplo que es de mi vida, no es un ejemplo de la fantasía, y es el del sartén mágico. Cuando yo era pequeño, en Caracas, habían unas ferias del mueble todas las semanas, y mis papás, aunque nunca cambiaron los muebles, iban a todas las semanas a la feria del mueble a ver los muebles, ¿no? Y ese era como el paseo. Y me acuerdo que había a la entrada de la feria un señor que vendía un sartén, que era un sartén mágico, y de hecho se llamaba sartén mágico. Hoy porque no les traemos una lámina de presentación, pero yo tengo un PowerPoint donde de hecho está la imagen del sartén. Que este señor en la entrada le echaba hasta pega de zapato al sartén y el sartén no se le pegaba nada. Y entonces, claro, mi papá, por ejemplo, fue víctima del vendedor de sartén mágico y lo compró, ¿no? Pero el asunto es que el sartén mágico, justo por lo mágico, uno no lo había terminado de sacar de la caja cuando ya este sartén venía pegado. O sea, el sartén nunca fue mágico y siempre se pegó. Entonces, una de las invitaciones que nosotros hacemos en estos espacios es que no hay soluciones mágicas a los problemas. Carlos hablaba de algunos elementos que yo quisiera rescatar. El contacto con nuestras emociones, cómo nosotros proyectamos cuáles son nuestros objetivos a largo plazo, porque muchas veces estamos concentrados en querer que el niño nos obedezca. Y yo he escuchado a muchos papás que dicen, es que él tiene que saber que yo soy su papá o su mamá. Ah, bueno, señor, señora, si ese niño que ha crecido con usted toda la vida no sabe que usted es su papá o su mamá, la cosa está muy complicada. El problema no es que el niño sepa si usted es su papá o su mamá, el problema de fondo es el respeto y estamos acostumbrados a relacionar respeto con obediencia. Y la invitación que nos plantea la disciplina positiva es un respeto que no tiene que ver tanto con la obediencia, como sí tiene que ver ese respeto con el afecto, con el amor, con la estima, con el vínculo. El respeto que surge del vínculo nos conecta con lo que los romanos hablaban antes, porque cuando hablamos de autoridad, por ejemplo, autoridad, y yo les voy a hacer una invitación, justo ahora voy a retomar algunos de los comentarios en el chat, les pido rápidamente que ustedes puedan comentar a qué les suena la palabra autoridad. Yo no me voy a adelantar mucho más para poder hacer el ejercicio con ustedes. Les pido que escriban en el chat, ¿autoridad suena a qué? En nuestra vida, no la definición teórica de autoridad. Jefe, general, superior, el que manda, imposición, hacer caso, imposición. Estoy leyendo las respuestas. Reglas, ¿ok? Ahora, castigo, mandamás, autoridad, obediencia. Y fíjense que miedo también aparece por acá. Fíjense qué importante las respuestas que ustedes nos están dando, porque decir esto implica que tenemos una figura que puede mandar
y que por tanto nosotros debemos obedecer, y la base generalmente de esto es el miedo. ¿El miedo a qué? A una consecuencia. Porque si yo no obedezco a ese mandamás, y como dicen acá, al que debo respetar, entonces va a haber una consecuencia negativa. Y entonces esto nos coloca en lo que Yajaira por aquí dice, y lo voy a tomar entre comillas, un supuesto respeto. ¿Por qué un supuesto respeto? Bueno, porque ¿qué clase de respeto es aquel que se basa en el miedo? Es decir, lógicamente cualquier persona va a medianamente evitar una consecuencia de algo que le va a hacer daño, pero realmente detrás de allí hay un aprendizaje. Y vuelvo por eso al origen de la palabra. Cuando hablamos de autoridad, los romanos utilizaban, esto viene del romano, del latín, autoritas, que nos plantea la idea de alguien en quien confiamos, alguien a quien le hacemos caso, pero no caso de obediencia, sino caso de que escuchamos, porque tiene conocimiento, porque tiene experiencia. Entonces la autoridad que se ejerce desde el miedo es una autoridad que se limita a la fuerza, a la amenaza, y es mucho lo que pasa en el día a día, ¿no? Si no te comes la comida, entonces yo te voy a quitar, yo te voy a hacer, yo te voy a dar, y fíjense que siempre hay una amenaza al futuro. Ahora, la autoridad, leída desde esa idea de autoritas, es una idea que nos plantea cómo nosotros hacemos que el otro escuche lo que le tenemos que decir porque nos respeta, porque sabe que hay una experiencia, porque lo hemos pasado, porque también le tratamos con respeto. Entonces, allí hay una diferencia que es sustancial, porque no se basa en el miedo, sino que se basa en la propia capacidad que va a tener esa persona de reflexionar, de entender y de aprender. Voy a dar aquí en lectura algunos de los comentarios que están en el chat. Me voy a ir un poquito más arriba de las respuestas sobre la autoridad. A ver, por acá dice que muchos papás repiten los patrones de crianza que tuvieron ellos. Y ese es parte del gran reto, ¿no? Nosotros como dentro de nuestra cotidianidad somos capaces de diferenciar aquello que me hizo daño, aquello que tocó mi vida, pero además con lo que yo no estoy de acuerdo para no repetir. Sobre todo si hoy sabemos que podemos hacerlo mejor, entonces tenemos una responsabilidad allí. Pero no hay manera de responder, de sanar, de trascender si nosotros no hemos podido con nuestra propia historia. Y acá voy con una de las máximas del autocuidado, que es uno de los elementos fundamentales para la gestión del estrés, que creo que puede ser útil compartir con todos. A ver, probablemente algunos de ustedes se han montado en algún avión alguna vez. Y si no se han montado en un avión, estoy seguro que al menos han visto alguna película donde vean esta escena. Las personas están sentadas en los asientos y aparece una aeromoza o un sobrecargo que les da las indicaciones de seguridad. Y esas indicaciones de seguridad dicen algo como esto. En caso de descompresión, si caen las mascarillas, y aquí voy a decirles una frase que estoy seguro, vamos a ver si en el chat ustedes me ayudan a completar. ¿Qué dice la frase? Póngale la mascarilla a todo el avión y a toda la tripulación y después se la pone usted. O dice, póngasela a usted y después se la pone a los demás. Vamos a ver si hay consenso, si ustedes se han montado en los aviones o al menos han visto en películas. Ajá, fíjense lo que va diciendo. Póngasela usted primero y después al niño, usted primero y después a los demás. Entonces, fíjense, y qué bueno que todos tienen claro el mensaje, porque si aplica para la mascarilla del avión, aplica para la vida. Si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, no podemos cuidar de nadie. No podemos dar lo que no tenemos. Que no significa asumir una posición egoísta ni una posición de entender que el niño no es prioridad, para nada. De lo que se trata es decir, para poder cuidar de otros, también tengo que aprender a cuidar de mí. Y mucho de lo que nos lleva a poder actuar en determinados momentos con hostilidad, con violencia, de manera reactiva, es cuando nosotros estamos estresados, estamos sobrepasados por alguna situación y no somos capaces de regularnos.
Pero miren la trampa, y esto es una de las enseñanzas que nos deja la disciplina positiva y que queremos compartir con ustedes, y tiene que ver con lo siguiente. A ver, nosotros creemos que el niño se va a controlar solo. Nosotros creemos la idea de, y fíjense, yo les voy a hacer una prueba acá, así como la del avión. Cuando yo le digo a una persona que está alterada, cálmate, la persona llega alterada, ustedes se la pueden imaginar, y yo le digo a esa persona, no vale, cálmate. ¿Cuál es la respuesta? Se calma. Les invito a que respondan, por favor, por el chat. Vemos por acá, se pone peor, se altera más. No, cálmate tú, no se calma, se pone peor. Bueno, fíjense, acá está clarísimo, se altera, se pone peor. Nadie, yo no he visto la primera persona sobre la faz de la tierra que se calme cuando le dicen cálmate. No la he visto. Si ustedes la conocen, por favor, les pido encarecidamente en nombre de todo el equipo de Secodap que nos la presenten para hacer un estudio en el servicio de atención psicológica. Ahora bien, como me doy cuenta de que acá la mayoría de los participantes perciben que nadie se calma cuando le decimos cálmate, esto aplica para los niños. No basta con decir cálmate, porque contrario a lo que podemos creer, nosotros no nos aprendemos a calmar de adentro hacia afuera. Nos aprendemos a calmar de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto en dos platos? Si yo quiero ayudar a que el niño se calme, primero tengo que calmarme yo. Quienes han visto, esto es una cosa mágica, yo he visto sobre todo mamás y papás que están siendo primerizos en el tema de tener niños y están muy alterados porque quieren que el niño deje de llorar y de repente aparece por allí una señora que Carlos lo dice a veces en los talleres, pueden ser saboteadores sociales, como las abuelas, y de repente le quita el niño de los brazos, la señora carga al bebé y de repente el bebé se calma. ¿Qué pasa? Es que las abuelas tienen una espora, tienen algo en esas ropas de abuela, en ese pelo de abuela que hace que los bebés se calmen. No. Sino que la abuela, como está calmada, puede ayudar al niño a calmarse. En ese sentido, y rescatando esta idea, que van a ver a dónde nos va a llevar, implica que primero yo tengo que enseñar al niño a regularse. Pero ¿dónde está la traba? Que si yo no me sé regular, no puedo enseñar al niño. Y esto es un principio fundamental. Y probablemente muchos de ustedes que están escuchando ahora mismo van a decir, bueno, esto es una cosa casi obvia. Claro, porque en el universo no hay nada oculto. Todo está a la vista, solamente que las grandes soluciones son cosas muy pequeñas, hechas de manera cotidiana. Entonces, cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestro propio estrés, aprendemos a incorporar experiencias de bienestar, de autocuidado, de protección en nuestra vida, entonces nosotros vamos a ser capaces también de transmitir otro tipo de mensaje. Voy a rescatar algunos de los mensajes y comentarios que van surgiendo acá en el chat. Nos dicen por acá, nos recomiendan que respire profundo, que fije la mirada en algo, que exprese lo que siente, llevarnos a la autorregulación. Ahora, ¿cómo se hace esto? Y acá voy con algo que es fundamental en términos de preservar nuestra salud mental tan amenazada en cuarentena. Uno, ¿cómo me siento? No importa cuántas veces ustedes escuchen esto, pregúntenselo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy en este momento? No basta con quejarnos. Quejarnos lo hacemos todo muy bien y además tenemos razones de sobra para quejarnos. Pero, ¿cómo me siento? Número uno, eso es ponerle nombre. Hoy me siento alegre, me siento triste, siento rabia, siento miedo. ¿Qué siento? Después de haberle puesto nombre a qué siento, es entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Yo me puedo sentir triste o feliz, pero esa tristeza, esa felicidad me proporciona una información. ¿Cuál será? Por ejemplo, la tristeza nos enseña que algo nos ha dañado. La rabia nos enseña que hay algo que está pasando que no debería pasar. Y así con las emociones. Ahora, una vez que yo reconozco cómo me siento y qué me quiere decir esa emoción, yo también tengo una responsabilidad y es que cómo yo puedo incorporar en mi vida algo de bienestar. Porque es el bienestar, en últimas, lo que nos ayuda a contener cuando hay algo que nos sobrepasa, esas experiencias pequeñas de bienestar que nos hacen entender que la vida cobra sentido. No son cosas heroicas, inmensas, grandes, son cosas muy pequeñas, cosas que pueden ir
respirar conscientemente, escuchar música, mirar por la ventana, llamar a un familiar. Es decir, y además muchas de estas cosas no cuestan plata, pero nosotros, y con esto voy a ir cerrando para que Carlos también pueda complementar con algunos comentarios que seguro van a ser de gran utilidad, es lo siguiente. ¿Cuántos minutos tiene un día? Miren, si alguien, voy a hacer esta apuesta rápido, porque tienen muy poco tiempo, voy a dar un minuto. Si alguien me dice cuántos minutos tiene un día, les prometo que vamos a incorporarle de inmediato en la próxima actividad que haga Secodap. Es decir, están invitados y tienen el cupo garantizado. Tienen un minuto, son las 6:50. ¿Cuántos minutos tiene un día? 1440. Muy bien. Yolimar, excelente. Por favor, te voy a pedir, Yolimar, antes de que finalicemos la actividad, escribe por el chat tu correo electrónico porque te vamos a convocar a la próxima actividad. 1440 minutos tiene un día. 1440 minutos implica que si tú te tomas 5, no les estoy hablando de 1 hora, de 2 horas, de 3, de 10, 5 minutos, a ustedes les quedarían 1335 minutos para entregarlos a la humanidad, para entregarlos al planeta. Si ustedes se toman 5 minutos para ustedes, yo les aseguro, distinto a la seguridad del sartén mágico, que era una estafa, yo les aseguro que incorporar 5 minutos diarios para uno mismo ya van a producir un efecto de gran beneficio dentro de la crianza, porque nos permiten encontrar nuestro centro, nos permiten reencontrarnos, nos permiten entender que también nosotros necesitamos de ese bienestar que nos ayude a poder dar estas 2 herramientas fundamentales que Carlos anticipaba. Calidez y estructura, es decir, seguridad en el sentido de ayudar a que el otro se sienta querido y amado sin importar lo que haga, y que podamos dar estructura, que es explicarle al otro, darle información de lo que queremos y esperamos de él en un momento determinado. Entonces, sobre la base de nuestro cuidado, seremos capaces también de cuidar a otros, y no sin dificultades y no sin retos. Ahora, la pregunta, Carlos, y yo creo que esto nos va a ayudar para redondear este conversatorio que hemos tenido. Carlos, nosotros ya hemos dicho, venimos de un contexto, tenemos unas herramientas, vamos en una dirección, pero ahora que sabemos todo esto, ¿cómo empezamos a implementarlo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde empezamos? ¿Empezamos desde nuestra historia? ¿Empezamos desde los objetivos? ¿Empezamos desde dónde? Porque a veces sabemos lo que queremos lograr, pero no tenemos claro el camino. Y yo creo que ahí, Carlos, sería súper importante poder trazar la ruta de cómo resolvemos problemas cuando nos enfrentamos a una dinámica desde la disciplina positiva. Fíjate, yo he aprendido en esta pandemia, bueno, que la vida te puede cambiar en un segundo. Cambiaron nuestra forma de trabajar, nuestras formas de celebrar los cumpleaños, o sea, la vida nos cambió de forma radical. Y esta circunstancia que hoy vivimos muy probablemente se va a extender por un par de meses más, ¿no? Y no tenemos certeza cuándo podemos retomar nuestras actividades. Y este contexto tan difícil me ha permitido entender que hay unas cosas que dependen de Dios y otras cosas que dependen de nosotros. Lo que depende de nosotros tenemos que hacerlo. Lo que depende de nuestro metro cuadrado tenemos que hacerlo. Y hacerlo con calidad, hacerlo con responsabilidad, pedir ayuda a tiempo. Y con los niños yo creo que es fundamental que nosotros seamos los grandes reguladores de voltaje. Cuando uno compra un regulador, no solo porque se va la luz y quema los equipos y todo eso, sino el regulador tiene una función importante de bajar el amperaje para que la corriente sea la idónea, o subir el amperaje cuando la corriente también, para que la corriente sea idónea. Y muchas veces nuestro rol como papá, como mamá, como cuidador, implica eso, jugar a ese rol de regulador, es el poder simplificar una experiencia compleja a las dinámicas particulares de los niños y los adolescentes. Y eso es lo rico de la crianza. La crianza no está escrita en piedra, no está firmada con sangre. La crianza es un proceso de descubrimiento personal del adulto y descubrimiento hacia los hijos. Es un proceso de acertar, de errar, de fallar, de fortalecer, de modificar, sobre todo de desaprender y de aprender. No es que nuestros padres fueron malos y perversos con nosotros. Nuestros padres hicieron con nosotros lo que pudieron
con las herramientas que tenían y un contexto determinado. ¿Cuál es el reto desde Secodat que les presentamos? Que lo puedan hacer distinto. Es distinto el reto, donde el respeto esté presente, donde la empatía esté presente. Sobre todo nosotros hablamos de los valores, y los valores parecen una cosa hueca, sin contenido. El valor tendrá sentido en la vida de los niños cuando se traduce en acciones y en actos. Cuando nosotros queremos que el niño sea solidario y nosotros expresamos solidaridad con nuestro comportamiento. Entonces yo creo que ese es el reto. ¿Dónde empezar? A ver, dio como una pista con nosotros mismos. Para después tener con el niño muy claro qué quiero yo lograr con ese niño. Cuáles son mis objetivos a largo plazo, que es distinto a lo que quiero que haga hoy, basado en la obediencia. Por eso disciplina positiva apunta a largo plazo. Disciplina tradicional apunta a objetivos inmediatos, basado en la obediencia. ¿Qué es un niño obediente? Un niño que hace caso. ¿Y qué es un niño que hace caso? Un niño que hace lo que yo quiera, en el tiempo que yo digo y de la forma como yo lo estoy determinando. Eso es un niño obediente. Y yo quisiera que mis hijos sean obedientes. Yo quisiera que mis hijos tuviesen responsabilidad y que ellos pudieran asumir en sus propios pies su vida, que ellos aprendan a tomar decisiones, a poder establecer límites, a decir no, a dar las gracias, pero con conciencia, y que puedan pensar sobre sus propios pies. Y eso se trabaja desde 0 años. Entonces, el rol de los padres en este contexto es fundamental. Un rol basado en calidez, un rol basado en estructura, en límites, en presencia, en control, pero a ver también dio la pista. Nosotros nos tenemos que regular a nosotros mismos. Yo creo que ese es como otro reto. Y poder escuchar a los niños, poder escuchar al adolescente, cómo ellos están viviendo y padeciendo esta cuarentena, qué los preocupa, qué los motiva, cuáles son sus sueños. Si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, vamos como los caballos del hipódromo con las gringolas y no vemos alrededor, probablemente perdemos información, perdemos insumos, perdemos recursos y sobre todo perdemos tiempo para poder escuchar y sobre todo poder conocer a los niños. Muchas docentes con que tienen la oportunidad de hablar me han dicho, bueno, que los padres en esta oportunidad se dieron la tarea de conocer a sus propios hijos. Porque probablemente vivían con los niños, eran buenos choferes y buenos proveedores, pero muy probablemente esta pandemia lo que los llevó fue a conocer y a comprender los niños, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el reto. Yo creo que este contexto no es una carrera de velocidad, no es quien llega primero, yo creo que es una carrera de resistencia. Y para poder resistir hay que hacerlo con responsabilidad. Yo como abogado, bueno, no podría dejar de decir esto, estamos hablando de derechos. Y el niño tiene derecho a que se respete. El niño tiene derecho a la dignidad, tiene derecho al buen trato. Y ningún adulto, por ninguna circunstancia, tiene la posibilidad de golpear, de maltratar a un niño. Un adulto le puede potenciar la vida de un niño, pero también un adulto le puede minimizar la vida e incluso puede acabar con la vida de un niño. Este reto implica que asumamos con mucha responsabilidad lo que estamos haciendo. Ahí yo invito a que puedan ver las redes sociales de Secodat. Hemos publicado con el apoyo del equipo de comunicaciones que lidera Vanessa Moreno muchísimas recomendaciones, orientaciones, tips. Yo creo que en estos meses hemos escrito más de lo que hemos escrito en un semestre. El servicio que Abel coordina está a la orden. Yo siempre le pongo trabajo y cuando yo llamo a Abel, tenemos un problema, bueno, Abel generalmente me silencia o me deja en azul. ¿No? Mentira. No, mentira. Siempre responde. Pero bueno, estamos a la orden. Vean las redes sociales de Secodat, el canal de YouTube de Secodat. Hay muchísimos videos, materiales, información y sobre todo también materiales que otras organizaciones han publicado. Yo creo que en esa medida podemos tener herramientas y podemos tener insumos, ¿no? Carlos, solo quería añadir una cosita. Hania, le quisiera dar un instante la palabra. Hania Horta es psicólogo de nuestro equipo de psicología del servicio y de Secodat, para que pueda dar una información que es muy importante, porque necesitamos y queremos pedirles a quienes han participado de esta actividad que por favor no dejen de llenar una encuesta que estamos haciendo, bueno, para poder ir monitoreando y mejorando pues la calidad cada vez más de estas actividades que estamos haciendo. Entonces quisiera, Hania, que por favor explique cómo es la dinámica de la encuesta que deben llenar los participantes para, bueno, para poder seguir fortaleciendo este tipo de actividades que estamos desarrollando. Bueno, en principio, gracias a todos por conectarse. Sé que dentro de toda la dinámica, bueno, es difícil incorporar estas cosas, pero siempre
dispuestos todos a seguir formándose. Les dejo el link en el grupo, perdón, por aquí por el chat. Es una encuesta que la idea es como ver qué les pareció y siempre ir mejorando, ¿no? De todas maneras, los vamos a enviar por correo por si acaso a algunos no les puede abrir, pero nada, básicamente eso. Tratar de ayudarnos a siempre mejorar para poder siempre, durante este tiempo de cuarentena, garantizar la mejor calidad en nuestras conferencias, talleres y todo eso. Y para eso, ¿qué necesitamos? Que las personas hagan clic en el enlace que está allí planteado. Sí, solamente hacen clic, llenan todos los comentarios, todas las preguntas que están ahí, su nombre, y al final le dan a listo y se acabó. No tienen que abrirse una cuenta ni nada, es algo que les va a tomar muy poco tiempo. Y tampoco son muchísimas preguntas, no crean que No. es un cuestionario, no es un test psicológico, es una cosa mucho más sencilla que nos va a ayudar a nosotros, bueno, a ir perfilando en medio de esta cuarentena cómo acercarles a ustedes pues las mejores ofertas posibles de formación y de acompañamiento, porque bueno, esa es un poco nuestra misión en este tiempo, seguir trabajando juntos. Carlos, La encuesta, lo que pueden hacer es sombrear en el chat y control C para que la puedan copiar. No es un link que le permite ir directamente del chat del Zoom a la encuesta. Cópienla y péguenlo en su explorador de internet. Bueno, nuestro cariño, nuestro abrazo. Gracias por conectarse. Yo creo que en esta oportunidad llegamos a tener hasta 55 personas conectadas. Un viernes que pudiésemos estar, iba a decir en otro lugar, pero sabemos que no, si no podemos estar haciendo otras cosas con otras personas, pero bueno, el hecho de que hayan preguntas, que hayan dudas, que se vayan cuestionado, yo creo que hemos logrado el objetivo. En nombre de Secodap, bueno, agradecerles nuestro cariño, nuestra disposición y esperamos verlos muy pronto en otras actividades. Seguir las redes sociales de Secodap, que es @Secodap en todas las redes sociales, y en la página web que es www.secodap.org. Bueno, agradecerle a Abel, a Jania, bueno, a todo el equipo de Secodap que ha estado conectado y apoyando este espacio. Bueno, buenas noches, cuídense mucho, bueno, y Dios los bendiga.